Ok, ya está todo listo. Por eso, entonces, ya tienen ahí los ejercicios. Vamos a hacer estos que estamos viendo aquí. Eh, Son estos 4 que abarcan, pues, todo lo que hemos visto hasta el momento. O sea, vamos a abarcar hasta límites. La parte de la derivada que vimos la semana pasada, pues eso ya es del siguiente bloque. Bueno, entonces, pues, de lo primero que tienen que saber, acuérdense, es de eh, saber qué es una función, evaluarla y sus propiedades básicas de determinar el dominio, el rango de la gráfica y ver alguna de sus propiedades básicas como su simetría, si es que tiene, si es par, impar o ninguna. Entonces aquí tenemos esta función. Y vamos a hacer eso que nos pide ahí, simplemente evaluar la función. Pues acuérdense, simplemente sustituir el valor de x en el punto donde lo vamos a evaluar. Y eso nos da un número. Acuérdense que una vez que evaluamos la función, pues nos da un número que es el que asociamos a la coordenada y, la dependiente. Bueno, entonces voy a pasar acá y voy a repetir aquí la función. X igual a x cuadrada menos 4x más 3. Bueno, entonces, pues la podemos evaluar directamente. Si queremos, esto que nos pide aquí, cuánto vale f de menos un medio, cuando x vale menos un medio. Pero aquí primero podríamos pensar en simplificar esta expresión, si es que se puede. Fíjense, lo único que podemos hacer aquí es factorizar el numerador. ¿Ok? Podemos dejarlo así para evaluarla, no importa, pero nos va a convenir ver si esto se puede simplificar. Entonces, simplemente, si factorizamos el polinomio cuadrado que está en el numerador, este de x al cuadrado menos 4x más 3, lo pueden hacer con la fórmula general, como la habíamos visto antes, bueno, más rápido. Bueno, en este caso, que son polinomios cuadráticos más sencillos, pues podemos usar el método de siempre de buscar dos números que sumados nos den este de medio, menos 4, y multiplicados 3. ¿Sí? Puede ser más rápido ahorita. Si queremos que sumados nos den menos 4, pues es fácil ver aquí que si tomamos menos 3 y menos 1, sumados nos da menos 4, menos 3 menos 1 nos da menos 4, y multiplicado nos queda menos por menos más, y 3 por 1, 3. Aquí es rápido factorizar este polinomio, y entonces podemos escribir nuestra función como x menos 3 por x menos 1 entre x menos 1. Pues tenemos un mismo binomio arriba y abajo. Podemos cancelar este con este siempre que esto sea distinto de 0. O sea, si tenemos algo de 0 entre 0, pues está indefinido. Y entonces aquí tenemos dos cosas útiles. Una, simplificamos la expresión de la función, lo que hace más fácil analizar sus propiedades. Y otra, pues ya vemos desde aquí eh, que el 1 pues no está en el dominio de la función, ¿no? Esto lo podemos ver desde aquí. Tenemos que quitar el 1, porque si no nuestro denominador se hace 0. Entonces, escrita de esta forma, cancelamos esto siempre que x sea distinto de 1. ¿Ok? Y nos quedaría entonces f de x igual a x menos 3. Esta pues ya no tiene mayor problema,
una vez que quitamos el 1 del dominio, pues aquí podemos sustituir cualquier x en los números reales. Pues así rápido, ya podemos saber que el dominio de la función es todos los números reales, quitándole el menos 1. Entonces lo podemos poner como todos los reales menos el 1 solito, o lo podemos poner en la notación de intervalo, acuérdense de menos infinito hasta el 1, abierto, porque no estamos considerando al 1, unión desde el 1 hasta infinito. Bueno, ahí está el dominio rápido. Luego queremos saber, bueno, vamos a evaluarlo entonces, ahora sí, aquí es mucho más fácil de evaluarlo. F de menos un medio, pues es simplemente menos un medio menos 3. Y ya está evaluada. Ya es un número, lo podemos simplificar haciendo simplemente la fracción, entonces esto nos quedaría menos 6 entre 2, multiplicamos el 2 por el menos 3, y nos quedaría menos 7 medios. Entonces ya está evaluada la función. Para saber si es par, impar o ninguna de las dos, acuérdense que una función es par si se cumple que f de menos x nos da f de x, la función original, y de aquí es fácil ver que pues eso no pasa, ¿no? Si evaluamos en f de menos x, pues esto nos quedaría menos x menos 3, y no hay forma que esto nos quede menos la función original. Perdón, nos quede la función original. Queremos que sea par. ¿Okay? O sea, lo más que podemos hacer aquí es factorizar un menos, y esto quedaría x más 3, pero x más 3 pues no es la función original. Entonces no es par y tampoco es impar, ¿no? Va a ser impar si cuando lo evaluamos en menos x nos queda menos la función original. Y nuevamente, pues aquí ya está evaluada en menos x y vemos que nos queda menos x más 3, que no es la función original. Entonces no es par ni impar. Ya tenemos el dominio, ¿no? Necesitaríamos ver el rango y saber cómo va la gráfica. Esta es muy sencilla, una vez que ya la factorizamos así. De esta forma, pues esto es simplemente una recta. Y de hecho la podemos graficar utilizando lo que ya sabemos de las transformaciones. Si nos olvidamos del menos 3, tendríamos la función, otra función, digamos g de x igual a x, que acuérdense que es la función identidad, la recta que va a 45 grados, que pasa por el origen. Por ejemplo, pongo aquí, a ver si se alcanza a ver. La recta que va a 45 grados, que tiene pendiente 1 entonces, pasa por el origen. Esta es la función g de x igual a x. Y aquí simplemente tenemos esta función, pero le estamos restando 3. Y acuérdense de las transformaciones que cuando le restamos a la x es mover, trasladar la gráfica de la función hacia la derecha en el eje x. Pues aquí rápido podemos ver que la movemos 3 unidades hacia la derecha y entonces nos va a quedar la gráfica de la función, pues quedaría así. Acá tenemos el menos 3, acá el 3. Sigue teniendo la misma pendiente, no estamos cambiando nada de esto, simplemente la vamos a trasladar 3 unidades a la derecha, entonces ahora va a pasar, en vez de pasar por el origen, pues va a pasar por el 3, y como está a 45 grados, pues va a pasar por el menos 3.
O sea, su gráfica pues queda... Es la gráfica de la función f de x igual a x menos 3. Igual la podrían graficar también rápidamente, pues, sabiendo que esto es simplemente una recta dependiente 1 y ordenada al origen menos 3. Por el eje y acá en menos 3. Bueno, ya tenemos ahí la gráfica, y de hecho no está del todo correcta porque tenemos que quitar, acuérdense, este punto. En el x igual a 1 no está definida la función. Si la función es... Profesor, Sí, perdón que lo interrumpa. sí, sí, Me perdí un poquito ujú, en una parte. A ver, sí, ay, dime. en la parte de donde dice, eh, donde sustituye el 1 medio, ¿por qué después se convierte en -1, -6? Ah, ok, aquí. Nada más estoy Ajá, haciendo esta fracción. sí, Esto lo ajá. puedes ver como si fuera 3 entre 1. Entonces, Ah, el denominador es 2. 2 entre 2 pues es 1, por el menos 1 te queda menos 1. 2 entre 1 es 2, por el menos 3 te queda menos 6. ok, ¿Sí? ya. O Sí. lo puedes Y ver al así, final se suman y ya queda el menos menos 7. 7 medias. Ujú. Y después o sea, ese es mi resultado. Sí. ¿Ese sería qué? ¿Mi pendiente? No, esto es simplemente el valor de la función en este punto. O sea, es un punto ahí arbitrario. Ajá, Nada más para que se acuerden que para evaluar una función, pues hay que sustituir el ok. valor de x aquí, lo que ponemos aquí en el paréntesis, es Es el... lo que sustituimos en las x, ¿no? Bueno, aquí ya está Bien, simplificado. ¿Sí? ok, gracias. Ok, o sea, ese sería el valor, viéndolo acá en la gráfica. Si estamos por acá en menos 1 medio, pues esto nos va a dar por acá menos 7 medios, ¿no? Simplemente el valor ahí, ya. Un valor ahí arbitrario. Bueno, entonces les decía que esta sería la gráfica de esta función, pero esta función, acuérdense que viene desde acá, una vez que la simplificamos, entonces no hay que olvidar que este punto no está en la función. O sea, la recta x menos 3, pues esa sí está definida en x igual a 1, pero esta es nuestra función simplificada. Una vez que ya cancelamos esto, siempre que x sea distinto de 1. Entonces, nada más para tomar en cuenta eso, tenemos que quitar este punto del dominio. Si este punto estuviera en el dominio y lo sustituyen aquí, pues les quedaría 1 menos 3 menos 2. ¿Okay? Ese sería el valor. Si es que el 1 estuviera en el dominio, pues ya quedamos que no está en el dominio. Entonces, en realidad aquí, donde le corresponde el valor de 1, que sería menos 2, la función no está definida. Tiene un hoyo aquí. Para que quede bien la gráfica, bueno, ahí lo puse muy exagerado, pero aquí en el menos 1 tiene un hoyo. Entonces es simplemente la recta, perdón, en el menos 2, en y igual a menos 2, que sería el valor que le corresponde al x igual a 1, tiene un hoyo. Entonces ahora sí, esta ya es la gráfica de nuestra función, de esta función, que está aquí simplificado. Es simplemente toda la recta, pero tiene un hoyo aquí. Entonces es discontinua en este punto, ¿no? De aquí salta para acá. Y una vez que ya tenemos la gráfica, pues entonces podemos ver también fácilmente el rango. Acuérdense que es todo lo que abarca en el eje Y. Por acá abajo, pues esto se va hasta infinito. Por acá arriba esto se va hasta más infinito, menos infinito, hasta infinito. Entonces su rango va a ser todo el eje Y, quitando este punto donde no existe la función, quitando el menos 2. Entonces el rango de la función pues es todos los reales menos el menos 2. Y en notación de intervalos, pues sería desde menos infinito hasta el menos 2, sin tomarlo en cuenta. Abierto, unión,
menos 2, infinito. Y ya está. ¿Ok? Bueno, entonces pues siempre pueden hacer así un análisis rápido de las gráficas de una función. Hay unas que no son tan fáciles de graficar, pero en el caso de que se pueda, pues siempre les conviene ver, tener un esbozo de la gráfica para que puedan determinar con mayor facilidad el dominio, que sería todo lo que abarca en el eje X, y el rango, que es todo lo que abarca en el eje Y. ¿Okay? Para el dominio, acuérdense siempre de quitar los puntos donde tienen 0 en el denominador y los puntos donde tengan raíces cuadradas de números negativos o raíces pares de números negativos. Acuérdense que esos son los dos únicos casos donde no está definida una función real. Bueno, ya está entonces, ¿no? Tenemos... rápido ya encontramos todo esto. Vámonos al siguiente ejercicio. Si ahora tenemos la función raíz cuadrada de x, que también ya vimos cómo va, encuentra la gráfica de esta función, ¿okay? Empleando transformaciones de funciones. Entonces, parecido, lo habíamos visto con el ejemplo de una parábola, pero pues lo podemos hacer con cualquier función, ¿no? Si es que conocemos la gráfica de la función más básica, a partir de la cual, haciéndole transformaciones, llegamos a la que queremos graficar. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí, antes de empezar a escribirlo, desde aquí se puede ver que si a la raíz cuadrada de x le restamos 3 a la x, pues nos queda esta parte, ¿no? Solita. Luego le ponemos un menos, o sea, tomamos la raíz negativa, ponemos un menos acá afuera, nos queda esta parte con todo y el menos, con todo y el menos, y luego le sumamos 2 y ya nos queda la función que queremos. Entonces, desde ahí pueden ver que transformaciones hay que utilizar, ¿no? O sea, restarle 3 a la x, multiplicar por menos, y luego sumarle 2 a la y, para que nos quede. ¿No? Y si ya saben entonces a qué transformaciones corresponden esas operaciones, pues ya es rápido obtener la gráfica si es que conocen la gráfica de esta función más básica. Bueno, vamos acá otra vez. Y la función que queremos es esta g de x. Dos menos la raíz de x menos 3. Y vamos a partir de esta función, que es simplemente la raíz cuadrada de x. Entonces, primero necesitamos saber cómo va la gráfica de esto. ¿Sí? Acuérdense entonces que la gráfica de la raíz de x voy a poner así grande a ver si se alcanza a ver bien. Es tomar la parábola de x y f de x igual a x al cuadrado, la parábola común y corriente, la rotan hacia el eje x, nos quedaría la parábola acá acostada, nos quedamos nada más con la raíz positiva, que sería entonces esta parte de la parábola que va por acá. La raíz negativa pues sería la parte de la parábola que va por acá. Entonces sería algo así. Esta sería la gráfica de f de x, donde nada más es la pura raíz cuadrada. Y con esta entonces, pues simplemente vamos a aplicarles entonces lo que les decía aquí. Lo primero que necesitamos es restarle 3 a la x, ¿no? Ya quedamos que si le restamos a la x, nos movemos a la derecha en el eje x, es una traslación a la derecha en el eje x. Si le suman, sería una traslación a la izquierda en el eje x. Pues aquí esta empieza en 0, simplemente nos estamos moviendo 3 unidades para acá, ¿no? Voy a poner aquí.
Aquí entonces tendríamos esta gráfica intermedia. Lo voy a poner así con líneas punteadas. Más o menos así. Esta sería la gráfica de, vamos a ponerle h de x igual a la raíz de x menos 3. ¿Okay? Entonces teníamos nuestra función original, la trasladamos 3 a la derecha en x, nos quedaría en esta. Ya tenemos esta parte, como les decía. Luego, pues simplemente hay que multiplicar todo por menos. Acuérdense que al multiplicar por menos es una reflexión alrededor del eje x. Pues simplemente esto que tenemos aquí, tomamos como si el eje x fuera un espejo y lo reflejamos, lo pasamos ahora para abajo. Nos va a quedar por acá. Y voy a ponerle así, con otro colorcito. Entonces, este escrito graficado por acá abajo sería la gráfica de la función menos raíz cuadrada de x menos 3. ¿Okay? Entonces, vamos a ponerle otra letra, vamos a ponerle L de x. Esta sería la gráfica de menos x menos 3. ¿Okay? Y aquí pues podríamos empezar desde esta, podemos empezar con esta, ponerle el menos a la raíz, nos queda por acá abajo, y luego le sumamos, le restamos 3 a la x, nos queda esta de acá, ¿no? O sea, esas transformaciones son intercambiables, el orden de estas transformaciones. Bueno, entonces ya estamos aquí. Lo único que nos falta para tener la gráfica de la función que queremos es sumarle el 2. ¿Okay? Aquí no importa si la posición donde está el 2, ¿no? Aquí está al principio. Si a todo esto le sumamos 2, acá a la derecha es lo mismo que tenemos acá, ¿no? Exactamente lo mismo. Entonces, ahora le estamos sumando a toda la función, no a la x, ¿ok? Acuérdense que cuando le suman o le restan a la x, es una traslación sobre el eje x. Cuando le sumamos a toda la función, es como si se lo sumáramos a la y, a la variable pendiente. Pero, eso lo va a desplazar hacia la izquierda, ¿no? ¿Cuál es el 2? Sí, ese 2 lo desplaza 2 lugares a la izquierda, ¿o no? O hacia No, arriba, creo, ¿no? hacia arriba, exactamente. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Lo desplazaría hacia la izquierda si es que se lo sumas nada más a la x, pero aquí le vamos a sumar el 2 a todo lo que ya tenemos, ¿no? O sea, toda esta función. No Sí, se, los, ah, no, ok, ok. no se lo estamos sumando a la x, se lo estamos sumando a la y. ¿Okay? O dicho de otra forma, es como si tuviéramos, vamos a llamarle m a la otra función. Si ustedes hacen esta función 2 más la función L que ya teníamos, nos queda justo 2 menos la raíz de x menos 3. ¿Okay? Entonces aquí se ve más claro que este 2 se lo vamos a sumar a toda la función, no a la x. ¿Okay? Entonces cuando le suman a la y, a la función, es una traslación en el eje y. Y aquí sí va de acuerdo al signo. Si le suman, pues lo mueven para arriba. Si le restan, lo mueven para abajo, por el eje y. ¿Okay? Como le estamos sumando, como este 2 es positivo, tenemos esta gráfica, así tal cual la tenemos, y simplemente la subimos acá 2 unidades en y. ¿Okay? Pues aquí va a haber medio eh, todo amontonado, pero es para que se entienda cómo va cada una de las transformaciones. Bueno, entonces aquí estaría el 1, el 2. Entonces simplemente tomen aquí la gráfica y la suben acá, ¿no?
todo lo demás queda exactamente igual. Pues finalmente nos quedaría así. Ahora empieza acá en 2 y sigue teniendo esta misma forma, ¿no? Que sería la parte de abajo de la parábola abierta hacia la derecha. Y esta de aquí entonces, ahora sí, esta ya es la que queremos, ¿no? Que ya la tenemos aquí. Es esta función. Bueno, de hecho esta la había puesto G, ¿no? Entonces vamos a ponerle G en vez de M. Esto ya nos da la función G que queríamos. Y ya está, ¿ok? Entonces una forma rápida de obtener la gráfica utilizando transformaciones. Utilizamos 3 transformaciones. ¿Y cuáles fueron? Pues una traslación a la derecha en el eje X, una reflexión alrededor del eje X, simplemente multiplicando por menos, y una traslación en el eje Y, ¿ok? Con esas 3 transformaciones que utilizamos. Y ya está. Bueno. Acá en los ejercicios dice, determina si cruza el eje X y establece el dominio y el rango, ¿no? El dominio, pues ya lo podemos ver desde aquí. En X, nuestra función empieza, uy, y aquí lo puse mal. Déjenme quitar todo esto. Cuando lo subí, lo tenía que subir desde aquí, ¿no? En el 3, no sé por qué lo moví para acá. No lo estaba moviendo de ahí, entonces no voy a corregir esa parte. Ya no me acuerdo. Aquí está. Tenemos que tomarla de aquí de donde empieza en el 3 y simplemente lo subimos acá al 2, ¿no? Entonces aquí, ahí en ese punto. Bueno, pues sería algo así. Ahora sí, esta es la gráfica de eje de X. Bueno, entonces su dominio, pues es todo lo que abarca en el eje X, empieza en el 3 si lo consideramos, si está definida está en el 3, no hay problema, nos quedaría la raíz de 0, que es 0, y simplemente nos quedaría el valor de 2, ¿no? Que es lo que tenemos. Y después, pues está definida para todos los reales a partir del 3, ¿no? Hacia la derecha del 3. Entonces su dominio en notación de intervalos sería el 3 cerrado, por si lo estamos tomando en cuenta, coma Abierto. infinito. ¿Sí? Bueno. El rango también lo podemos ver aquí directamente en la gráfica, es todo lo que abarca en Y. Pues por acá pues no tenemos nada. Empezamos de aquí para abajo, ¿no? O más bien lo podemos poner como desde abajo, desde menos infinito, hasta el 2, es donde abarca en el eje Y. Después pues ya no hay gráfica. Entonces el rango va a ser desde menos infinito hasta el 2, y el 2 sí está incluido. Suponemos cerrado. Y ya está, ¿no? Bueno, dice aquí que determina si cruza el eje X, pues sí lo cruza, ¿no? Aquí incluso podemos saber en qué punto lo cruza. Acuérdense, para ver en qué punto cruza el eje Y, el eje X, perdón, son las raíces de la función, o sea, es donde la Y vale 0. Si la Y vale 0, pues es donde cruza el eje X, entonces, si la Y vale 0, que es la función,
pues simplemente ponemos todo esto igualado a 0. Y resuelven esta ecuación. Esto es sencillo, lo podemos poner así como 2 igual a la raíz. Y luego para quitarnos la raíz, pues simplemente elevan al cuadrado de los dos lados. Pues del lado izquierdo nos queda 4, del lado derecho le quitamos la raíz cuadrada, quedaría x menos 3. Ese menos 3 que está restando del lado derecho, lo pasan sumando del lado izquierdo y nos quedaría 7 igual a x o x igual a 7, que es lo mismo. Y entonces, pues aquí está mal dibujado mi escala, pero pues, este punto sería el 7, ¿no? Donde cruza el eje x. Y ya, tenemos todo lo que nos pedían. Bueno, pues acuérdense de esto de las transformaciones. En la tarea también venía una parte donde se multiplicaba toda la función. Si multiplican la y, lo que hace eso es simplemente ensanchar o adelgazar la gráfica, pero sigue teniendo la misma forma, ¿no? La ensanchan si la multiplican por un número mayor a 1 y la adelgazan si la multiplican por un número entre 0 y 1, sin contar al 0, obviamente. Bueno, pero digamos que las transformaciones más útiles son estas de las traslaciones en el eje X, en el eje y las reflexiones. Bueno, vámonos de regreso a los ejercicios. Lo siguiente, pues, es ver esto de las composiciones de funciones. Pues vamos a calcular estos rápido. Tenemos estas dos funciones, f de x igual a 1 entre x menos 3 y g de x igual a x entre x más 1. Bueno, si queremos g compuesta con f, esto es simplemente f evaluada en g, f de g de x. Entonces tomamos esta, donde aparece la x, sustituimos la g, porque es donde estamos evaluando la función f. Nos queda 1 menos toda la función g, menos 3. Y luego simplemente sustituimos la expresión, la regla de correspondencia para la g. Entonces esto quedaría 1 entre x más 1 menos 3. Todo esto pues es nuestra función g. Y ya está, ¿no? Bueno, aquí pues podemos simplificar esto, pero digamos que aquí ya está la composición. Bueno, y ya nada más podemos ver cuál sería el dominio, ¿no? Hay que quitar los puntos donde no está definido. De entrada, tenemos que quitar el x igual a menos 1, porque si x es igual a menos 1, pues la g ni siquiera está definida, ¿no? Entonces la x tiene que ser distinta de menos 1. Y para ver qué otro punto, pues simplemente podemos simplificar aquí, ¿no? Aquí también ya en la composición, pues podemos ver como aquí tenemos la g, pues x no puede ser menos 1, sino esta parte pues está indefinida. Y otro punto donde no estaría definida, pues es si toda la g vale 3. Porque entonces nos quedaría acá también algo indefinido. Bueno, por eso lo podemos ver simplemente simplificando esa fracción.
Vamos a hacer entonces esta fracción, pues la hacemos como siempre. Podemos poner que aquí tenemos 3 entre 1 y lo hacemos cruzado, ¿no? Es lo más rápido. Pues me quedaría x menos 3 que multiplica x más 1. Por aquí pues x por 1 es 1, menos 3 que multiplica esto, y todo dividido entre x más 1 por 1, que es x más 1. Nos quedaría así. Simplemente lo simplificamos. Acá tenemos x menos 3x menos 3, está multiplicando el menos 3 que está fuera del paréntesis. Esto entre x más 1 y x menos 3x, pues nos queda menos 2x, y el menos 3 lo dejamos como está. Entre x más 1. ¿Okay? Y tenemos la inversa de esto, o sea, tenemos 1 entre todo esto, entonces simplemente volteamos esto y ya. O lo pueden pensar como si acá tuvieran 1 entre 1 y aplican la regla del sándwich. ¿Sí? Como quieran, pero entonces esto nos quedaría como x más 1 entre menos 2x menos 3. Y bueno, ya no es para que sea más elegante, podemos factorizar el menos que está en el denominador. Lo ponemos como menos 2x más 3, menos que multiplica todo 2x más 3. Y acá sería como tener más entre menos, pues es menos. Pues todo esto lo podemos poner como menos x más 1 entre 2x más 3. Y ya está simplificada la composición. ¿Ok? Entonces, ¿para qué valores de x se hace 0, se hace 3 aquí esto? Pues sería donde se hace 0 el denominador. O sea, ya que está aquí simplificado, pues es fácil ver que tenemos que quitar las x donde esto se haga 0. Si ponemos 2x menos más 3 igual a 0, entonces x es igual a menos 3 medios. ¿Okay? Entonces tenemos que quitar ese punto, el dominio de la composición. Pues va a ser todos los reales menos el menos 1, que ya teníamos, y el menos 3 medios, que son los puntos donde no está definida la función. Y ya está. Ok. Vamos a hacerlo ahora al revés. La composición de f con g. Entonces, en realidad aquí terminamos la composición. El resto es nada más álgebra para simplificarlo, porque muchas veces pues, es más fácil ver las propiedades ya que está simplificada la expresión, ¿no? Voy a repetirlas aquí porque si no, no las puedo ver. Tenemos esta. Y esta. Y ahora quiero f compuesta con g, que es g de f de x. Entonces ahora ponemos la g y donde aparece la x, la vamos a evaluar la función f. Acá tendría f más 1, y luego sustituimos la regla de correspondencia de la f. Acá es 1 entre x menos 3 entre 1 entre x menos 3
más 1. Y ya está la composición, y el resto, pues nuevamente nada más hacer el álgebra aquí para simplificar esto, ¿no? Aquí de entrada tenemos que quitar los puntos donde no está definida la f, que es la que vamos a meter aquí. Entonces, para empezar, x tiene que ser distinto de 3, ¿no? Y para saber si hay otros puntos donde no está definida la composición, pues simplemente simplificamos esta expresión. Bueno, entonces igual vamos a hacer esta fracción. Ahorita el numerador, pues vamos a dejarlo así ahorita. Abajo tenemos entonces 1 más x menos 3, ¿no? Simplemente multiplicando este por el 1. Y todo dividido entre x menos 3. 1 entre x menos 3 entre, acá, pues, lo único que podemos simplificar es aquí el 1 y el menos 3, nos quedaría x menos 2. Entre x menos 3. Aplicamos la regla del sándwich o lo escribimos así. Esto es igual a 1 entre x menos 3 que multiplica a este escrito al revés, ¿no? Volteado, que multiplica aquí a x menos 3 entre x menos 2. Es lo mismo de tener 1 que multiplica x menos 3, lo que va en el numerador, entre x menos 3 que multiplica x menos 2, que es lo que va en el denominador. Y entonces, como ya sabemos que el 3 no está en el dominio, entonces x menos 3 pues no es 0, x menos 3 no es 0, podemos cancelar estos dos. ¿Ok? Y nos queda una expresión mucho más bonita, ¿no? 1 entre x menos 2 es el resultado de g de f de x, y aquí ya se ve claramente que también tenemos que quitar el 2, y entonces el dominio de la composición de f compuesta con g, pues es todos los reales, quitando el 2 y el 3. Y ya está. Bueno, entonces ya está. Bueno, acá nos piden también que chequemos el cociente g entre f. Esto es simplemente dividir las funciones, ¿no? Ponemos 1 entre x menos 3. No, al revés. Arriba va la g. Entre 1 entre x menos 3. Lo simplificamos, quedaría x por x menos 3. Entre 1 por x menos 1 es simplemente x menos 1. Y ya. Así queda, aquí ya no podemos cancelar nada. Pueden hacer este producto si quieren. Lo podemos dejar así, ¿no? Entonces, pues simplemente tenemos que quitar el 1 y también hay que quitar el 3, ¿no? O sea, de aquí no se ve que habría que quitar el 3, pero antes de simplificar, pues de aquí vemos que tenemos que quitar también el 3 para que esté bien definida la f. Pues el dominio de este cociente son todos los reales, quitando el 1 y el 3, ¿no? Y ya está. Bueno, pues nos regresamos acá. Y ya tenemos entonces todo lo básico de las funciones
transformaciones, composición de funciones. El último tema de este bloque, pues, es hacer los límites, ¿no? Aquí les puse que hicieran estos ejercicios, el 9, el 10 y el 14. Les había puesto ahí una lista de ejercicios para que practicaran los límites. Que también está ahí en ubicua, ¿no? Vamos a ver cuáles son. 9, 10 y 14. Esta es la lista que les había puesto, ¿no? A lo mejor ya hicieron algunos de esos. Entonces vamos a hacer el 9, 10 y el 14. Bueno, y escogí eso simplemente porque son también así de los representativos, o sea, acuérdense de las operaciones que hay que hacer, se pueden simplificar o racionalizar cuando tenemos raíces. Y un ejemplo de un límite trigonométrico, que la clase cuando vimos límites no nos dio tiempo de hacer estos, aunque tenían ahí un ejemplo, dos ejemplos resueltos, ¿no? Vamos a hacer estos tres. Bueno, entonces el 9 es el límite cuando x tiende a -1. Esta función, que es un cociente de dos polinomios, uno cuadrado y uno cúbico. Vamos a factorizar, ¿no? Vamos Primero. así es. Vamos a factorizar. Profesor, ¿cree que, o sea, es que yo siempre factorizo antes de hacerlo? Yo creo que se me hace más fácil. ¿Sí cree que sea buena idea? ¿O primero lo sustituyo y ya después factorizo? Bueno, primero checa si realmente está indeterminado, porque puede ser que no esté indeterminado y pues ya nada más sea sustituir, ¿no? Ok. Entonces, pero pues sí, no pasa nada si lo factorizas desde un principio. Está bien. De aquí podemos checar rápido si esto está indeterminado. Acá si este es -1 al cubo, pues nos queda -1. -1 al cuadrado queda 1 por 2, serían 2. Aquí llevamos 2 menos 1, 1. Luego acá quedaría 6 por -1, quedaría -6, más el 1 que llevamos, quedaría -5, más 5, pues sí nos da 0, ¿no? Está indeterminado, entonces sí, hay que factorizar estos. Vamos a factorizar primero el cúbico. Una ventaja que ya, como ya sabemos que si sustituimos aquí el -1, esto nos da 0. Eso quiere decir que x igual a -1 es una raíz del polinomio cúbico. ¿Sí? Porque justo si ponemos x igual a -1, pues el polinomio cúbico se hace 0. Ya tenemos aquí una raíz del polinomio cúbico. Y como ya sabemos que x igual a -1 es una raíz, eso quiere decir que el polinomio cúbico es divisible entre este binomio, x más 1. ¿Sí? O sea, esta va a ser una factorización del polinomio cúbico, porque x igual a -1 es una raíz. Entonces, si el -1 lo pasan para acá, les queda x más 1 igual a 0. Esta sigue siendo una raíz del polinomio una vez factorizado. Y lo más rápido, entonces, tal vez para factorizar un polinomio cúbico, una vez que saben una de sus raíces, es simplemente dividir entre el binomio. Una división de polinomios común y corriente. Pues vamos a hacerlo acá rápido.
cúbica más 2x cuadrada más 6x más 5 dividido entre x más 1, ¿ok? O sea, a veces esto se ve feo, pero es una división, a final de cuentas es una división como las que ya saben hacer, aritméticas. So, hay que tener cuidado con los signos y las potencias, pero pues es la misma idea, ¿no? De una división común y corriente. Entonces tomamos el primer término, x cúbico, y lo dividimos entre el término donde aparece la x acá afuera. X al cubo entre x, nos queda x al cuadrado, ¿no? Lo ponemos acá. Y como siempre, pues multiplican esto por todo esto. Y eso se lo restamos aquí, ¿no? Para tener el residuo de la división. Pues simplemente acuérdense que se regresan, multiplican y le cambian el signo, ¿no? Pues acá nos quedaría x cuadrada por x, nos queda x cúbica con menos, le cambiamos el signo porque vamos a hacer la resta. Pues de una vez le ponemos el signo menos. X cuadrada por 1, pues nos queda x cuadrada. Le cambiamos el signo y queda menos. Sacamos el residuo como siempre. Entonces aquí estos dos, pues ya nos da 0. X al cubo menos x al cubo es 0. 2x al cuadrado menos x al cuadrado, nos queda una sola x cuadrada. Los otros términos los bajamos tal cual. Y seguimos haciendo la división. Entonces ahora tenemos x al cuadrado entre x. Nos queda nada más x. Y aquí, pues con todos los signos que tengan, ¿no? Como los dos son positivos, pues nos queda más entre más, más. Nos regresamos, multiplicamos, le cambiamos el signo. Pues ahora nos va a quedar aquí menos x al cuadrado, menos x. Hacemos la suma, el x al cuadrado menos x al cuadrado se va. 6x menos x, nos queda 5x. Bajamos el último término y hacemos la última división. 5x entre x, nos quedará más 5, pues cancelan las x. Regresamos, multiplicamos, cambiamos los signos, nos queda 5 por x, 5x con un menos, 5 por 1, 5 con un menos, y acá pues ya nos queda un 0, ¿no? Les tiene que quedar una división exacta, porque justo, pues es una raíz del polinomio, ¿no? Sino que si les queda aquí un residuo distinto de 0, pues quiere decir que entonces o esto no es una raíz, o en algún lado de la división hay algo equivocado, ¿no? Bueno, Ok. ¿y cuál es la utilidad de esto? Pues que siempre aquí ya rápido, entonces, el polinomio cúbico lo factorizamos como el producto de este cuadrado con este binomio, ¿no? ¿Sí? Pues vámonos acá al límite. El de arriba ya no se puede factorizar, ¿verdad? El de arriba ahorita lo checamos. A ver si se puede o no. Vamos a poner primero acá el resultado de este. Pues por el momento este lo dejamos así. Y el de abajo, pues ya encontramos entonces que lo podemos factorizar como x más 1, que multiplica al polinomio cuadrático, x cuadrada más x más 5. Igual podríamos pensar en factorizar este, pero por el momento no es necesario. Entonces, eh, si no hay que hacerlo, pues ahorrense ese trabajo. Primero habría que ver si se puede factorizar el de arriba y ver si ya se cancela la indeterminación, ¿no? Entonces, este de arriba que es cuadrático, pues vamos a utilizar la fórmula general, que sea rápido ahorita. Ponemos, lo voy a poner por acá abajo, x igual a menos b es menos 1. Pues con el menos adicional de la fórmula general, nos queda simplemente 1 menos la raíz cuadrada
de b al cuadrado, que sería menos 1 al cuadrado, pues es 1, menos 4 que multiplica a, que es 2, por c, que es menos 3, todo dividido entre el 2 veces a, entonces sería 4, ¿no? 2 por 2. Bueno, y de aquí tenemos este menos, con este menos queda más. 4 por 3, 12, por 2, 24, más el 1 nos queda 25. Es una, tiene raíz exacta, la raíz cuadrada de 25, pues es 5. Y aquí me faltó ponerle el más menos, ¿no? Acuérdense que son las dos. Entonces toda la raíz ya nos queda 5. Me estoy saltando aquí, paso una fracción más rápido. Entonces tenemos 1 más menos 5 entre 4. Si tomamos la raíz positiva, tendríamos 1 más 5 entre 4, 6 cuartos, que son 3 medios, ¿no? Ya. Y si tomamos la raíz negativa, pues quedaría 1 menos 5 entre 4, que sería menos 4 entre 4, menos 1. Bueno, esta de aquí, entonces un término de la factorización, simplemente pasar el menos 1 del otro lado, nos va a quedar x más 1. Y la primera raíz, como es una fracción, acuérdense, primero multipliquen por esto, y luego pasan el 3 del otro lado, entonces les va a quedar 2x menos 3. Ya tenemos ahí nuestra factorización. Nos regresamos al límite. Límite cuando x tiende a menos 1. Entonces arriba ya nos queda factorizado 2x menos 3 por x más 1. Y ahí está lo que queríamos, ¿no? Abajo tenemos otro x más 1, entonces se lo vamos a cancelar. Esto lo podemos cancelar porque no es 0. Justo estamos aproximándonos al límite cuando x tiende a menos 1. Y ya una vez que cancelamos ese, pues ya nos checamos si sigue quedando indeterminado o no. Y ya no, ¿no? O sea, si aquí sustituimos el menos 1, esto queda positivo. 1 más 5 son 6. Menos 1, pues queda 5, ¿no? Entonces ya no está indeterminado, ya lo podemos evaluar directamente. Entonces, abajo ya vimos que nos da, ¿qué les dije? 5, ¿verdad? 5. Y arriba, si esto vale menos 1 por el 2, pues queda menos 2, menos 3, queda menos 5. Pues el límite es simplemente menos 1. Y ya está, ¿no? Bueno, entonces, para calcular límites, pues realmente lo que tienen que hacer, pues es saber los trucos más comunes para factorizar, ¿no? Pero aparte de eso, pues no tiene mayor problema. Pues vámonos con el otro. El otro les había dicho que era el 10, será el 10. El 10 es como los que ya habíamos hecho de racionalizar. Entonces este es el límite cuando x tiende a 2 de esta cosa. 6 menos x, todo con raíz, entre x menos 2, ¿no? Entonces esto obviamente está indefinido así como está. Entonces, acuérdense del truco para radicalizar. Cuando tenemos radicales, simplemente multiplican por el binomio conjugado con el signo opuesto al que tengan aquí. Multiplican y dividen, ¿no?
para no alterarlo. Entonces queda aquí x, la raíz de x más 2 más la raíz de 6 más x, y ponemos lo mismo abajo. Utilizamos el producto de los binomios conjugados, que acuérdense que nos da la diferencia de cuadrados. A menos b por a más b, nos queda a cuadrada menos b cuadrado. Acá nos queda el límite cuando x tiende a 2. Este al cuadrado, pues le quitamos la raíz. Menos, este menos siempre va porque es de la diferencia de cuadrados. B al cuadrado, que es simplemente esto ya sin la raíz, elevado al cuadrado. 6 menos x. Todo esto ya es el producto de este por este. Y abajo pues, lo dejamos expresado el producto así como está. X menos 2 que multiplica todo esto. Bueno, y arriba entonces, una vez simplificado, queda x menos x, pues este se va. Y 2 menos 6 nos queda menos 4, ¿no? Sí, queda. No creo que aquí hay algo. Aquí tengo algo mal, ¿no? Aquí déjenme regresar a esta parte. Esto nos cancela. Quito todo eso. No, mejor eso no. Mejor borro esto de aquí. Fíjense dónde está el error aquí. Aquí le puse menos, pero este es más, ¿no? Tenemos 6 menos x. Voy a corregirlo así. Ya, cometí el error que les dije que no hiciera. Acá tenemos este menos que viene de la diferencia de cuadrados. A cuadrada menos b cuadrado, entonces todo esto es b al cuadrado, ¿no? Entonces así hay que tener cuidado aquí con el menos, sí nos queda menos, pero acá nos queda más, entonces este menos por este menos queda más. Entonces las x no se cancelan, sino se suman. Este es el límite cuando x tiende a 2 de 2x y el 2 menos el 6, ese sí nos queda menos 4, ¿no? Ahora sí. Y esto de acá abajo lo dejamos tal cual. Y bueno, aquí ya vemos que podemos cancelar este con este. Bueno, aquí hay que factorizar un 2, ¿no? Lo voy a escribir todo otra vez. Límite cuando x tiende a 2, factorizamos un 2 de arriba. Entonces nos queda justo x menos 2. El 2 que multiplica x menos 2. Que ya vamos a cancelar con este que está acá abajo. 6 más x. Ok. Pues como x menos 2 es distinto de 0 porque es a donde estamos tomando el límite, cancelamos esto y aquí ya lo podemos sustituir el 2 sin problema alguno, ¿no? Bueno, entonces arriba nos queda el 2 simplemente y abajo nos queda 2 más 2, 4. Pues la raíz nos queda 2 más 6 más x. Y acá tengo otro error que no lo habían visto.
en todos estos, ¿no? Este es 6 menos x, menos x, menos x, menos x, menos x. Ok. El de arriba aquí sí está bien, pero acá está mal escrito. Ya está 6 menos x, 6 menos x, 6 menos x. Ahí está ahora sí, ¿no? Entonces, si aquí tenemos, si x es 2, nos quedaría 6 menos 2, 4. Y otra vez su raíz cuadrada es 2. Entonces esto queda 2 cuartos, que es simplemente un medio. Y ahora sí ya. Bueno, entonces acuérdense de este truco para eh, simplificar expresiones que tienen radicales. Pues vamos con el último, ¿no? Les ha dicho que era cuál, el 14. Vamos a hacer este límite trigonométrico. Este ya quedó. Entonces, nada más chequen ahí las respuestas, a ver si pueden coincidir con lo que les puse de las soluciones. Y entonces ahora vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x entre tangente de x. Bueno, para los límites trigonométricos hay dos resultados básicos que son los que pueden utilizar. Uno es que el límite, de hecho son tres, el límite del seno de x cuando x tiende a 0 pues es 0. El límite del coseno de x cuando x tiende a 0 es 1. Esto es simplemente por los valores del seno y el coseno son funciones continuas. Y acuérdense que el seno de 0 pues es 0, pero el coseno de 0 es 1, ¿no? Y otro que es un poco más difícil de ver, pero creo que lo vamos a utilizar así ya, como está. El límite del seno de x entre x, cuando x tiende a 0, esto es 1, siempre. Bueno, con estos tres pueden calcular cualquier límite trigonométrico. Y también pues tienen que saber lo básico de las funciones trigonométricas y tal vez alguna identidad, pero las más sencillas. Por ejemplo, esta que es de las más útiles, el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado, esto es igual a 1. Esta no me acuerdo si se las puse en el video, pero creo que sí. Si no, chéquenlo. Y, y bueno, las definiciones, ¿no? Por ejemplo, de la tangente, que es seno entre coseno, ¿no? Entonces, el objetivo en los límites trigonométricos es llevarlos todos a que tengan esta forma o esta, ¿ok? Porque entonces ya lo podemos sustituir directamente. Aquí, como está este directamente, está indefinido porque la tangente pues, es seno entre coseno y el límite cuando x tiende a 0 del seno es 0. Pues acá nos quedaría la tangente evaluada en 0, pues es 0, ¿no? Entonces esto de entrada está indeterminado. Pues, para los límites trigonométricos, pues siempre hay que simplificarlo para que nos quede todo en términos de senos y cosenos. Y luego vemos cómo podemos utilizar esta o esta, ¿no? O esta de acá. Aquí lo único que podemos hacer pues es poner la definición de la tangente
igual al límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x entre seno de x entre el coseno de x. ¿Ok? Y esto lo ponemos, utilizando la regla del sándwich, lo ponemos como esto, que multiplica a esta fracción invertida. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x por coseno de x entre seno de x. Bueno, y para que sea más fácil, simplemente lo voy a poner como la multiplicación de estos tres términos, más para que sea más fácil analizarlo. Esto, a final de cuentas, es equivalente a tener seno de 3x que multiplica el coseno de x, que multiplica a 1 entre el seno de x. ¿Okay? O sea, simplemente aquí el seno que está dividiendo, pues lo separé acá. 1 entre el seno de x es lo mismo, ¿no? ¿Y para qué lo quiero así? Pues simplemente para ver qué necesito para llegar a esta expresión. Aquí ya tengo un coseno de x solito, ya sé que su límite pues, va a ser 1. Cuando x tiende a 0, ya este no tiene problema. Estos donde aparece el seno, quiero llevarlos a algo que tenga esta forma. Entonces, fíjense, aquí en el primero, todo esto es el argumento del seno, 3x. Para que sea de esta forma, lo que aparece aquí adentro, en el argumento del seno, tiene que aparecer dividiendo. Entonces, aquí tengo 3x, tendría que tener acá 3x dividiendo para poder utilizar este resultado. Pues vamos a hacerlo así. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x y divido entre 3x. Al coseno no le hago nada. Y ahora este de acá. Este de aquí, pues para que se parezca algo de aquí, necesitaría una x dividiendo. Ahora, como aquí lo tengo 1 entre esto, más bien lo que necesitaría es una x aquí multiplicando. Porque entonces tendría x entre el seno de x, que simplemente es la inversa de este, ¿no? Podemos seguir utilizando este resultado. Para ese término, necesitaría aquí una x multiplicando. Y quedaría así. Ahora, para no alterar mi límite, lo que tengo que multiplicar de manera que cancele todo lo que dividí y viceversa, ¿no? Pues aquí dividimos entre 3x, entonces hay que multiplicar por 3x. Aquí multiplicamos por x, entonces hay que dividir entre x. Y así ya no alteramos nuestro límite. Y el resto, pues ya es nada más evaluarlo directamente, ¿no? La x la podemos cancelar, x entre x, porque esto es distinto de 0. Estamos tomando el límite cuando x tiende a 0. Nos queda acá nada más el 3. Este de aquí es 1, porque ya tiene esta forma. Este de aquí es 1. Aquí estoy suponiendo que estamos separando los límites, ¿no? Acuérdense que el límite de la multiplicación es la multiplicación de los límites. Y este de aquí también es 1, porque este de aquí lo podemos poner como, o sea, esta expresión a final de cuentas es igual a tener 1 entre seno de x entre x. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos a esta parte, pues calculamos el límite de lo de arriba entre el límite de lo de abajo. El límite de 1 es 1 y el límite de lo de abajo es 1 por este resultado. Entonces ahí me estoy saltando esos pasos. Pero es, a final de cuentas, utilizar esto mismo, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, todo esto queda, el límite queda 1, porque ya utilizamos este resultado. Este también queda 1, utilizando este resultado. Este de aquí también queda 1.
donde utilizamos nuevamente escrito así. Y el límite de 3, pues es 3. Entonces, ¿qué nos queda? A final de cuentas, 1 por 1 por 1 por 3, 3. Y ya está. ¿Ok? Bueno, no van a tener que calcular límites trigonométricos muy complejos. A lo más que tendrían que utilizar es esta identidad, ¿no? Entonces, toda la idea aquí es simplificar las expresiones utilizando las funciones trigonométricas para que nos queden productos de estos tres tipos. Y ya lo podamos evaluar directo. Esa es la idea principal, ¿no? Bueno, entonces, pues con esto terminamos los ejercicios. Ya está, entonces digamos que estos son los cuatro temas básicos del primer bloque, ¿no? El segundo bloque pues ya va a estar enfocado directamente en las derivadas y sus aplicaciones. Ya vimos el concepto de derivadas, entonces ahora vamos a empezar a ver cómo calcular derivada y cómo aplicarlas, ¿no? Digamos que eso sería el segundo bloque del curso. Ok, entonces pues vamos a detenerlo.